Teniendo en cuenta los estudios que estamos haciendo, vamos a ver algunas cositas importantes en esta mañana. Son temas que realmente la gente a veces pregunta mucho y nosotros tenemos que tener respuestas que puedan traer consuelo, esperanza, gozo también. No hay injusticia en el mundo. Acuérdense que estamos viendo de acuerdo a los estudios que cada miércoles podemos ver y aprender, ¿no? Y dentro de estas cosas, de este tema, vamos a ver algunas verdades. La mentira es: no hay injusticia en el mundo, y vemos lo que es verdadero o falso. A veces los injustos prosperan más que los justos. ¿Qué le parece? ¿Verdadero o falso? A veces los injustos prosperan más que los justos. En esta tierra, ¿verdad? Estamos hablando de esta tierra. Verdadero. Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. Es verdadero. No vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. Como creyente creemos, ¿verdad?, que eso es falso, ¿sí? Entonces, estas son realidades que de repente pueden surgir en la mente de las personas, en la mente del corazón, ¿verdad?, desviado de los caminos del Señor. Pero nosotros tenemos una respuesta a través del Espíritu Santo y su palabra para poder entender. A veces los injustos prosperan más que los justos. Bueno, si usted va al Salmo 73, ya usted se da cuenta, ¿verdad?, cómo comienza el salmista y cómo termina el salmista, ¿verdad? A tal punto que el salmista dice: fui como una bestia de carga, sin entendimiento, porque comenzó a ver la prosperidad del impío, comenzó a ver que había sufrimiento en el creyente y en el impío parecía que todo iba bien, pero hasta que entró a los atrios de Jehová, y bueno, eso lo veremos más adelante, ¿no? Así que teniendo esto en cuenta, no hay justicia, mejor dicho, en el mundo. Tenemos que tener claro algunos conceptos y vamos a ver algunos versículos también, ¿sí? Cualquiera que observa el mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Por todos lados estamos rodeados por sufrimiento, injusticia, crímenes, pobreza y corrupción. Y las corrupciones que hay en estos días, ¿verdad?, a nivel de salud nacional, de todo un poco hay, ¿no? La mentira se expresa en diferentes maneras. ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? Es una pregunta que nos hacemos y vamos a ver a través de las Escrituras, ¿no? No hay justicia. Las fuerzas del bien están perdiendo. ¿Será que es así? No vale la pena seguir el buen camino porque el malo le va mejor. Y a veces se puede confundir eso, ¿verdad? Sobre todo cuando nos toca pasar por el sufrimiento, cuando nos toca pasar por momentos de injusticia. De repente puede venir eso a la mente y el corazón del creyente. Y el creyente tiene que recordar dónde está. Y donde nosotros estamos es en la roca, en Cristo. Y ahora vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor algunos conceptos importantes. Ahora, ¿cuál es la verdad? De cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debe sorprendernos a nosotros porque el mismo Señor lo dejó en las Escrituras. Dice: recuerda lo que Jesús dijo tocante al camino ancho y el camino estrecho. Vamos ahí en Mateo capítulo 7, 13 al 14. Mateo capítulo 7, perdón. Mateo capítulo 7, en los versículos 13 y 14. No nos podemos sorprender de esto porque ya el Señor lo había dicho. Dice en el capítulo 7, 13 de Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que ya el mismo Señor Jesucristo había advertido acerca de esto. Y nos había dicho acerca de esto, hablando en dos conceptos. Está el concepto del camino ancho, está el concepto de la puerta ancha, está el concepto del camino angosto, está el concepto de la puerta angosta. Y si ustedes notan, hay dos palabras: muchos y pocos. Los muchos es por el camino ancho, por la puerta ancha. Los pocos es por el camino angosto y por la puerta angosta. Entonces, no nos tiene que sorprender que sean muchos malos que los buenos en este mundo.
Claro, en el concepto de bueno estoy hablando del concepto de los creyentes en Cristo Jesús, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, porque si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, dice no hay bueno ni siquiera uno. Pero gracias al Señor, lo poco bueno que hoy somos es por la gracia de Dios, ¿no? Y eso es importante tener ese concepto. El camino más transitado era el que llevaba a la perdición, por eso dice ancho es el camino, ancha es la puerta y muchos, lamentablemente, muchos son los que entran por ella. Lamentablemente esa es la realidad. ¿Es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno? Es una pregunta, ¿verdad? Algunos de repente lo han tratado de representar. No, mira, tú que has creído en el Señor y mira a mí cómo me va. ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? Si hoy hablamos de cosas como, por ejemplo, que están pasando en África, en lugares donde los creyentes están siendo perseguidos, en lugares donde los creyentes están siendo muertos por causa del Señor. En lugares, por ejemplo, estaba escuchando uno de los países más difícil para los creyentes hoy día, es el país que está al lado donde salen tantos doramas. Es el país más difícil para un creyente, porque si agarran a un creyente, es el padre, toman a la esposa, toman a los hijos, toman a los vecinos, toman a los profesores. Es decir, toda persona que estaba rodeando a ese creyente lo hacen culpable. Porque es un régimen. Y entonces, ¿por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no dijeron que era creyente, que era cristiano? Entonces, hoy por hoy es el país más difícil para un creyente. Hoy por hoy. En otros países toman a los creyentes, encierran a los creyentes, matan a los creyentes, pero es exclusivamente la persona que se muestra como creyente. Pero en este país, toda la gente que le rodea es llevada, es interrogada y ejecutada. Es difícil, es duro. Entonces, algunos podrían decir, bueno, pero yo vivo una vida impía, nadie me persigue, nadie me hace daño. Bueno, vamos a verlo a través de la Escritura qué pasa. Dice, ¿qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias? ¿Verdad? Ahora déjame decirle algo. La realidad de las injusticias no es para que yo me ponga un pañuelo en la cara, en la boca, ¿verdad? Me ponga quizás una gorra o algo y comience a agarrar piedra y tirar piedra. No. Injusticia va a haber. Bien decía el Señor en Mateo 7, ¿verdad? Ancho es el camino, ancha es la puerta y muchos son los que van para allá. Pero tenemos que reconocer a través de esta Escritura que tanto como el creyente que tendrá que estar cara a cara con el Señor, también el injusto tendrá que estar cara con el Señor. Entonces, esto trae preguntas, pero también trae versículos. Vamos a ver. En el Salmo 37 es clásico para contestar alguna de estas preguntas. Vamos a leer ahí varios versículos. Podemos leer el versículo 1. ¿Cuál es el mandato para el justo? ¿Verdad? En el versículo 1 de Salmo 37. Usted se conoce ese salmo, ¿verdad? Dice, en primer lugar, no te impacientes a causa de ¿quién? De los malignos. Ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. A veces uno puede llegar a caer en eso, decir, bueno, pero yo que me rompo la espalda, decimos en Argentina, me parto el lomo, decimos en Argentina, ¿verdad? Me parto el lomo para trabajando, ¿verdad? Para poder comer. Y otro que no conoce al Señor o que no quiere saber nada de Dios y mira cómo le va. Y cambia los vehículos todos los años, y cambia la casa todos los años. O sea, un montón de cosas. Pero ¿qué dice la Escritura? No te impacientes a causa de los malignos. No lo dice, ni envidies, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, la actitud que Dios nos llama a nosotros, ¿verdad? El mandato que Dios nos da a nosotros es, en primer lugar, no nos impacientemos por causa del prosperar del maligno. Y ni tengamos envidia de los que hacen iniquidad. La envidia, ¿será que los creyentes pueden caer en envidia? ¿Qué le parece? Sí, es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a nosotros como creyentes, ¿verdad? A llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Y si hay un hermano que le está yendo bien, debo gozarme con él, que le está yendo bien.
Eso es lo que el Señor nos enseña. Y si le va a estar yendo mal, debo y consolarle y animarlo y estar con esa persona. Entonces, pero lamentablemente la envidia es pecado y a veces podemos caer en la envidia. Y podemos de repente llegar al punto de ¿qué? De sentirnos mal, porque la envidia lo que produce es eso, es un mal sentimiento en nosotros. La envidia lo que hace es que nosotros digamos, wow, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué él sí lo tiene? Y frustrarse, ¿verdad? Y desesperarse porque no lo tengo. Y la envidia me lleva al punto de no ser agradecido porque lo que sí tengo, ¿verdad? Entonces, dice, no te impaciente a causa del maligno. Y yo creo que lo que el Señor muestra a través de Mateo capítulo 7 que estamos viendo es el final del injusto y el final del justo. El final del injusto. ¿Se acuerdan de cuando el Señor habló acerca del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan lo que Abraham le dijo al rico? Tú tuviste bienes y él tuvo males. Pero ahora tú estás siendo atormentado y él está siendo consolado. O sea, la misma escritura nos muestra el final, ¿verdad? Lo que lograste aquí en la vida, que tú creías que todo estaba bien, la forma que tú viviste aquí en la vida no constaba, no valía para tu salvación. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro tuvo males, pero conoció al Señor y estaba en la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros como creyentes siempre tenemos que recordar, ese Salmo 73 es extraordinario. ¿Por qué? Porque nos hace ver que muchas veces el pensamiento se puede estar yendo, ¿verdad?, de lo que dice las Escrituras, pero en un momento tenemos que caer en cuenta y decir, no, espérate, ¿cuál es el final del injusto? ¿Cuál es el final del maligno? ¿Y cuál es el final del justo? Y siempre recuerdo este versículo que el Señor nos advirtió, dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, esa es la realidad del creyente. Entonces, la gente habla acerca mucho de las injusticias, porque es más, el que quiere contradecir el evangelio, lo primero que saca es decir, no, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantos asesinatos, tantas cosas? Y uno como creyente tiene que tener una respuesta, ¿verdad? Y la respuesta tiene que ser conforme a la Escritura. Entonces, no te impacientes, la primera cosa que nos manda, y en segundo lugar, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice en su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? Y quizá porque está desenfocado en cosas materiales. Si nos desenfocamos como creyentes en cosas materiales, de repente podemos comenzar a envidiar al maligno. Pero cuando nos recordamos, como veíamos el otro día, que somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso, que las cosas materiales se van a quedar aquí, que el Señor nos mandó a hacer tesoro en los cielos, no en la tierra, cuando entendemos esos conceptos de la palabra del Señor, tenemos que decir, gracias al Señor por lo que tengo y lo que no tengo. Gracias al Señor por lo que he podido lograr y lo que no he podido lograr. Porque al fin y al cabo el Señor tiene que ser glorificado. El apóstol Pablo decía que se debía tener abundancia, pero también fue aprendido en la escasez. Entonces el creyente tiene que enfocarse siempre en la persona del Señor, en lo que es la voluntad del Señor, en lo que Dios permite, en lo que Dios nos bendice y en las cosas que Dios no quiere contestar de una forma positiva. Tiene razones porque tiene propósito y meta para nuestra vida. Y es muy probable que lo que estamos pidiendo no sea para el bien nuestro. Y el Señor esté guardándonos y cuidando. Entonces, ver lo que es la prosperidad de la gente sin tener el discernimiento espiritual nos puede llevar a ¿qué? A enojarnos, nos puede llevar a envidiar, nos puede llevar a frustrar, nos puede llevar a desesperar y nos puede llevar a ¿qué? A abandonar la fe. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de Demas? ¿Qué dice de Demas? Que lo desamparó amando más que. ¿Y qué pasó con Demas? Número uno puede ser, como dice Claudio, ¿verdad? Se enfrió espiritualmente. Sacó los ojos del Señor y comenzó a ver las cosas de este mundo. Y al final terminó yéndose a las cosas del mundo. Y si tú ves a Demas, en los pasajes anteriores, Demas era alguien que estaba junto con Pablo, en el grupo de misioneros con Pablo, sirviendo al Señor. Y de repente, ¿y qué quizás vio Demas? A ver, ayúdenme a pensar, ¿qué vio Demas? Número uno, Pablo preso, ¿verdad? Por causa del Señor. ¿Qué más habrá visto? Persecución, ¿qué más? Oposición, muy bien. ¿Qué más? Escasez.
Entonces, viendo todas estas cosas, se enfrió el corazón de Demas. ¿Y qué terminó haciendo? Amando, espérese, ayúdeme ahí, amando. ¿Qué dice 1 Juan 2:15 en adelante? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas de este mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces se dan cuenta cómo de repente vemos el Señor diciendo, mira, no te impacientes por los malignos, ni tengas envidia, y nos hace recordar que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Quizá como el otro día compartía el hermano Radamé, necesito un motor. Y quizá hay gente que lo consigue así. ¿O no? Y uno se puede comenzar a desesperar, pero espérate, pero yo que lo necesito para trabajar, lo que sea. Pero el Señor nos ha dejado algo que el mundo no tiene. Nos ha dejado la posibilidad de entrar hasta el trono de la gracia. Poder presentar nuestras peticiones delante del Señor. Y lo que el mundo no tiene es la paciencia que da el Espíritu Santo cuando yo aprendo a depender de Dios. La paz que me da el Espíritu Santo cuando yo clamo al Señor en oración y dejo mis peticiones delante del Señor. Cuando yo aprendo, como dice el apóstol Pablo, a no afanarme por ninguna de las cosas, sino a llevar nuestras peticiones delante de Dios, el cual oye, el cual escucha y está atento a nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros nos podemos llegar a desesperar y queremos la cosa como la comida rápida, ¿no? Pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su forma, Dios tiene su manera. Y aún, si hay algo que aprendemos es que aunque lo que yo le pido el Señor no lo dé, el Señor me sostiene. Y esa es la gracia del Señor. Entonces, pensar en este tipo de cosas nos hace ver de que muchas veces estamos desenfocados de nuestra relación con el Señor, de nuestra confianza en el Señor, y comenzamos a mirar hacia afuera, y ahí vienen los problemas. Porque ahí nos desesperamos, nos impacientamos, porque por eso dice la Escritura, no te impacientes, y podemos caer en lo que es la envidia. Ahora, seguimos, sí. Yo he aprendido el tiempo tiene el evangelio, que es mejor 5.000 bendecidos por Dios que 20.025 del mundo. Vamos a poner yo con esos 5. He aprendido a sobrevivir, quizás he guardado, ahora no. Anterior yo cojo 5, resolví a mi casa y guardaba. Llegué a juntar a 30.000 pesos de cuestión ahí. Sin embargo, en el mundo uno puede hallar 20 o 25 y siempre tiene deuda, leyendo aquí y allí. Entonces he aprendido que es mejor 5 bendecidos por Dios que 25 en el mundo. Excelente. Excelente. ¿Cómo lo diría Proverbio? A ver si se acuerda. Eso mismo que dice Radamé. ¿Cómo lo diría Proverbio? ¿Se recuerda? Entonces, la misma Escritura nos enseña eso, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que podamos aprender a tener nuestro corazón paciente en el Señor, poder tener paciencia en el Señor y poder ver y poder experimentar lo que es la paz de Dios, el contentamiento en el Señor, tengamos o no tengamos las cosas. Ahora, seguimos. Es cierto que a veces los injustos prosperan. ¿Qué usted pone ahí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no debe el justo envidiar al maligno? Según el versículo 2. Vamos a ver. ¿Qué dice el versículo 2 de Salmo 37? Y como la hierba verde, se secará. ¿No ha notado usted, lamentablemente, que la mayoría de las muertes que nosotros tenemos son de gente joven? Y gente que de repente, más allá de un accidente y eso, ¿verdad? Pero muchas veces gente que de repente ha tenido las cosas fácil y ha terminado mal. Hay demasiado ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Ahora, imagínense
que puedan vivir 80, 90 años. Imagínense, este tipo de personas que está mencionando el Salmo. Pero aún así dice, pronto serán cortados. Entonces, lamentablemente les espera un final terrible. Lamentablemente. Ojalá, y ahí es donde tiene que entrar la misericordia. Como Dios es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Ojalá se encuentre con el Señor, para que pueda cambiar su forma de vivir, ¿verdad? Pero lamentablemente si no vienen al Señor, no quieren venir al Señor, dice pronto, como la hierba será pronto cortado, y como la hierba verde se secará. Entonces, tanta prosperidad, y de repente... Y esa es la realidad. Por eso nos manda, dice, ¿por qué no debe el justo envidiar? ¿Por qué? Porque sabemos a dónde va. Sabemos a dónde va. Sabemos su final. Ya el Señor nos ha dicho cuál es su final. Claro, oramos y vuelvo a repetir, clamamos al Señor para que vengan a Cristo. Pero ya conocemos el final. Con 3 colores diferentes, puedes subrayar ahí, ¿verdad? Eso es un desafío para nosotros. Los temas que se encuentran en el Salmo 37. Fíjese. Lo que Dios ordena que hace el justo, que haga el justo, perdón, lo que sucederá al maligno, lo que Dios promete al justo. Son 3 puntos importantes para nosotros poder entender que no tenemos que impacientarnos ni envidiar. Lo primero es lo que Dios ordena que haga el justo, no impacientarse, no envidiar, ¿verdad? Mantener la confianza en el Señor. Más adelante hay otros versículos, deleítate en sí mismo en el Señor. Lo segundo, lo que sucederá al maligno. Lamentablemente será cortado como la hierba, se secará, o sea, y podríamos seguir en el Salmo. Hay otros conceptos más que va a pasar con la persona que no quiere venir a los pies del Señor. Y lo último, lo que Dios promete al justo. Y ahí encontramos capítulo 37, versículo 3, versículo 4, versículo 5, ¿verdad? Versículo 6, y así constantemente va a mostrar lo que Dios promete al justo. Así que cuando nosotros pensemos en esto, queridos hermanos, tenemos 3 cosas. Las 3 cosas son las siguientes. Número 1, lo que nosotros, la actitud que tiene que tener el justo ante tantas injusticias y prosperidad de los injustos. Esa es la número 1. La número 2, lo que le va a pasar al maligno, lamentablemente, ¿verdad? Y la número 3, lo que Dios promete al justo, que lo vamos a ver en los próximos versículos, ¿sí? Son 3 puntos, ¿para qué? Para enseñarnos cómo estudiar el Salmo 37 y tantos otros pasajes de las Escrituras. ¿Usted quiere estudiar el Salmo 37? Ahí están los 3 puntos esenciales y básicos, ¿sí? De lo que hablaba también ahorita, 16 lo puede rectificar. Un poco de justo que la riqueza de nosotros. Así es, excelente. Y lo tiene también el proverbio, ¿no? Pero qué lindo, aquí lo tenemos, gracias. Yo le puse en mi Biblia, no sé si usted le escribe ahí, pero yo arriba de ese versículo 16 puse una cosa, puse atención. Atención. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Lo tiene subrayado ahí, ¿verdad? Sí, yo le puse atención arriba, así para estar pendiente de eso. Ahora seguimos. ¿Cómo estudiamos ese Salmo 37? Bueno, estos 3 puntos te pueden ayudar, o lo puede ayudar a usted a poder estudiar, ¿verdad? Y poder estar enfocado, porque si hay algo que tenemos que aprender, queridos hermanos, en Cristo Jesús, es tenemos que estar enfocados. Y cuando hablamos de enfocado, quizás Hebreo nos ayuda un poquito. ¿Cómo dice Hebreo capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, si lo diría Pablo, ¿cómo lo diría Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando el creyente entiende de estas cosas que estamos hablando en esta mañana, poder tener en cuenta que sencillamente el Señor nos enseña y nos muestra a través de su palabra que es mucho mejor confiar en el Señor, esperar en el Señor, tenga o no tenga las cosas. Es mucho mejor estar del lado del Señor que estar en este mundo camino a la perdición. En otras palabras, es mucho mejor ser de Cristo en este mundo. Y tenemos que no solamente decirlo, tenemos que vivirlo, ¿verdad? Ahora seguimos, miren. Mi actitud frente a la injusticia. ¿Qué debe hacer el justo en lugar de envidiar a los injustos? Versículo 3, leemos ahí. Salmo 37, 3. Confía, vamos todos juntos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Entonces, cuando hablamos de la actitud frente a la injusticia, en primer lugar dice, confía en Jehová y haz el bien. Número 1 es, confío y continúo haciendo el bien. No puedo confiar en Dios y hacer el mal. Si yo confío en el Señor, es como el Señor dice, sigue haciendo el bien y espera. Sigue haciendo el bien y vas a ver. Sigue haciendo el bien, ¿por qué? Porque esto que parece que prosperan tanto, van camino a la perdición. Pero sigue haciendo el bien, ¿por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Entonces, lo que Dios requiere de nosotros como actitud, número 1 es confianza, y número 2, es no dejar de hacer lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? Hacer el bien. Es decir, hay algunos que haciendo el mal consiguen cosas. El creyente no es así. Hay gente que haciendo el mal consiguen cosas. El creyente no es así. El creyente confía en el Señor, hace lo que manda su palabra y espera en el Señor. Que lo que Dios quiera darnos nos lo va a dar. Y con lo que Dios quiera bendecirnos nos va a bendecir. Y si nunca tengo lo que un injusto tiene, es porque es probable que si me lo da, va a ser mal a mi corazón. Por eso, como decía el salmista, no me des. O sea, ni pobreza. Entonces, entre el salmista y Pablo hay un paralelo. El salmista decía, no me des riqueza porque cuando viene a mi corazón se va detrás de la riqueza. Ni me des pobreza porque cuando viene te maldigo. ¿Y cuál era el concepto de maldecir? Y decía, manténme del pan necesario. Ahora, cuando vamos al paralelo con Pablo, ¿Pablo qué dice? He aprendido, en todo he sido enseñado. A tener escasez, pero también a tener abundancia. O sea, por eso que vamos al Proverbio 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El salmista quiso guardar su corazón, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. ¿Y qué estaba haciendo el salmista? Cuidando el corazón. Pablo aprendió a cuidar su corazón, de tal manera que dice, en todo he sido enseñado, he aprendido. Qué tremendo que nosotros los creyentes a veces fallamos en ese punto. Y tenemos que aprender. Si el Señor lo ha bendecido con abundancia, hermano, dele gloria al Señor y aprenda a usarla, administrarla para el Señor. Pero si en algún momento hay escasez, usted tiene la bendición de tener al Señor al cual puede recurrir, de quien puede depender y de quien puede esperar. Y Dios, si tiene que usar cuervo, lo va a usar. Si el Señor tiene que usar, ¿verdad? De la manera que Él quiera usar, a quien tenga que usar, lo va a hacer. Porque Dios es poderoso, es soberano, es proveedor. Como aquello que nos gusta mucho ese nombre, Jehová Jireh. En el monte de Jehová será provisto. Entonces el Señor promete estar con nosotros, el Señor promete estar en nuestras necesidades, el Señor promete estar en todo tiempo, pero nosotros tenemos que aprender a estar enfocados en la persona del Señor. ¿Por qué? Porque va a haber momentos de escasez, momentos de abundancia, pero tenemos que cuidar nuestro corazón para que mientras estamos esperando, seguir haciendo el bien, porque eso glorifica al Señor. Sí. Yo creo que el Salmo 73 va de la mano. Cuando es, porque él decía, tuve envidia de los malignos. Exacto. Y estaba mal el salmista ahí. O sea, el corazón del salmista estaba burbujeante, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba viendo la prosperidad del maligno. ¿Hasta qué? Hasta que llegó a la presencia del Señor. Y ahí pudo ver la diferencia. Y cuán loco fui, no sé, no recuerdo si dice, ¿verdad? Dice, fui como un animal de carga, sin entendimiento. Así que, querido hermano, cuando usted sabe tener abundancia y sabe vivir en la escasez, usted está teniendo entendimiento espiritual de que todo viene del Señor.
de que todo el Señor lo permite con un propósito y de que el Señor no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Eso es lo que enseña su palabra. Seguimos. Este versículo dice todo. En lugar de envidiar, enojarse, quejarse o vengarse, su actitud debe ser de concentrar su atención en hacer el bien. Hacer el bien incluye todo lo que la Biblia nos manda, es decir, lo que dice la Biblia. Haga el bien. ¿Por qué? Porque somos de Dios. El creyente tiene que hacer el bien todo el tiempo. Porque Dios bendice a aquellos que hacen el bien. Dios guarda a los que hacen el bien. Entonces, ese tiene que ser nuestro carácter. El carácter de Dios, ¿verdad? Reflejado a través de la persona de Cristo en nosotros. Hacer el bien no importa las circunstancias. ¿A veces es fácil? No, a veces no es fácil. ¿Pero qué demanda el Señor? Haga el bien todo el tiempo. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia y usarla como una excusa por su mal comportamiento. No, yo lo hago y justificamos. No, yo lo hice porque. No, el creyente no puede estar justificando sus malas actitudes, sus malas acciones. Porque no hay ningún motivo o injusticia, ¿verdad?, que mueva su convicción en el Señor. Entonces el creyente, aún en la injusticia, hace el bien. ¿Y cuántas veces tenemos que pasar injusticia? ¿No se le pusieron alguna vez adelante en la fila cuando usted estaba haciendo fila? ¿Y no le ha pasado que justo cuando le toca a usted? Entonces, eso pasa. Y no estoy diciendo que usted no tenga derecho. O sea, no estoy diciendo eso. Si usted tiene su número, tiene su derecho a reclamo y a un montón de cosas. Pero el Señor dice, aun cuando haya injusticia, haz el bien. Porque ese debe ser el carácter del creyente en Cristo Jesús. Ahí hay un versículo en Romanos capítulo 12, versículo 19. Vamos a ver. Romanos 12, 19. Si alguien lo tiene, lo puede leer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Ahora, cuando hay injusticia, ¿qué mueve? A nuestra carne que quiere vengarse, ¿verdad? Esa es lo natural de nuestra carne. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 19? No te vengues vos. No se vengue usted mismo, amado mío, dice, sino deja a quién, al lugar de la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si hay alguien que paga justamente, es Dios. En la venganza puede pasar dos cosas. Que lo que usted hace sea menor a lo que le hicieron, o sea mayor a lo que le hicieron. Puede pasar esas dos cosas. Pero cuando es Dios el que toma, ¿verdad?, acción, Dios es justo. Y lo que Dios de la manera que Dios va a juzgar, es la manera justa. Quizá usted se quede corto o se pase de la raya, pero Dios es justo. Y cuando Dios dice, mía es la venganza, te está tratando de prever situaciones. Que es muy probable que siempre que hay una venganza la cosa empeora. Recuerdo de unas familias que había en Italia. Y eso era ojo por ojo y diente por diente. Tú me matabas a un familiar, yo te mataba al tuyo. Y tú no te querías quedar topado, como dice aquí el dominicano, y le mataba a otro. Y así se fue reduciendo la familia. Reduciendo la familia. O sea, esa venganza, ese ser de venganza, llevó a tal a reducir la familia, casi desaparecer. Pero el Señor dice, a los creyentes nos dice, tranquilo, mía es la venganza, yo pagaré, tranquilo. Tú sigue haciendo el bien. Y es fácil hacerlo a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque nos hierve la sangre, como decimos en Argentina a veces. Tenemos esa incomodidad por dentro, pero ante eso que el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo lo guardamos? En oración con la palabra del Señor. Y haciéndole caso al Señor. Haz el bien.
Mía es la venganza, yo pagaré. Dice, pero Dios dice, déjeme esto a mí y yo me encargo. Su responsabilidad es hacer el bien y nada más. Encárgate de hacer lo que te toca. Haz el bien y déjale el otro a Dios. Encomiéndele al Señor y déjele la cosa en la mano del Señor. No sé si en algún momento usted está pasando por una situación de algo que usted está esperando que otra persona tiene que hacer y no lo hace. Bueno, aunque no lo esté haciendo, usted encomiéndele al Señor las cosas, siga haciendo el bien y deje que Dios se encargue de hacer lo que tiene que hacer. No hay corazón que Dios no pueda inclinar a hacer lo que Él quiere. Aún el corazón del rey, el Señor lo inclina a hacer lo que Él quiere. Inclinó el corazón de Nabucodonosor, imagínense. Entonces tenemos que aprender a seguir lo que dice su palabra. Ahora continuamos. ¿Qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos? Ahí están. Del versículo 4 hasta el versículo 8 hay varias cositas que el Señor manda, ¿verdad? Estamos hablando del Salmo 37. En el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Lo primero que dice el Señor ante la injusticia de este mundo es, deleítate en Jehová. Y Él va a conceder, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿hay injusticia? Sí lo hay. El maligno prospera, sí lo hay. ¿Tú tienes necesidad? Sí, bueno, deleítate a sí mismo Jehová y Él, las peticiones que hay en tu corazón, que las lleva delante de su presencia, el Señor va a obrar. ¿Pero qué requiere? Deleítate. Cuando usted comienza a ver la cosa de la prosperidad de este mundo, usted mismo se amarga, no se deleita, al contrario. Está frustrado. Y cuanto más se esfuerza, cuanto más fuerza pone, más frustración hay. El Señor dice, deleítate. Deleítate a sí mismo, ¿en quién? En Jehová. Quizá para nosotros, de repente el nombre no nos llame mucho la atención. Pero ¿quién era Jehová para Israel? Salvación. De todas las circunstancias, salvación. Entonces, cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová, está diciendo, Él es el Salvador. Lo traemos a la persona de Cristo. Él es el Salvador, pero también es el Salvador de tantas circunstancias, de tantos problemas, de tantas cosas que nos puede pasar en la vida. Él siempre trae la solución. Y por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Es decir, Él es poderoso para conceder las peticiones de tu corazón. No hay cosa en este mundo que yo le pida que el Señor no tenga el poder de darlo. Claro, según su voluntad. Porque tampoco el Señor es una lámpara de Aladino que usted lo frota y le cumple deseos. No. Todo lo que Dios da siempre es con el propósito de bendecirle, no de dañarle. Entonces, ¿qué nos requiere para nosotros? Lo que requiere para nosotros es deleítate a sí mismo Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. En segundo lugar, el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, ¿qué es lo que ordena? Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él y Él hará. ¿Qué significa eso? Que todos los planes, todos los propósitos, todo lo que quiero hacer, póngalo en las manos del Señor. Y al ponerlo en las manos del Señor, ¿qué va a pasar? El Señor se va a encargar. Confía en Él y Él hará. ¿Cuál es su problema, querido hermano? ¿Cuál es su situación, querido hermano? Entonces haga lo siguiente. Número 1, encomiende su camino al Señor. Número 2, confíe en Él. Y número 3, espere porque Él va a hacer. O sea, Dios es un Dios maravilloso. Y ese Dios maravilloso nos manda a que nosotros podamos entender que todo lo debemos hacer en el nombre del Señor. El encomendar el camino está hablando de decisiones. Señor, sea una decisión familiar, sea una decisión quizá de comprar algo, ¿por qué no? Señor, ayúdanos, bendícenos, haznos ver si hay algo, gato entre macuto, como dicen,
Haznos ver si hay algo que no está fuera de lugar. Ayúdanos en estas decisiones, guíanos. Y entonces dice, confía en Él y el Señor va a obrar. Seguimos en el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, ¿qué dice? Guarda silencio ante quién. Y espera. Guarda silencio. Señor, mira, y yo hace tanto tiempo que quiero tener un carrito, que quiero tener esto, y mira, cambio todos los años. Dice, hey, no estés impaciente. Guarda silencio. Tú no oraste al Señor. Tú no pediste al Señor. Guarda silencio. Espera en Él. No te alteres. Bájale un cambio, como decimos. Bájate un cambio, no te alteres. Guarda silencio. Si tú oraste, espera en el Señor. Y el Señor va a hacer en sus momentos y en su tiempo. No te alteres por los motivos de aquellos que prosperan en su camino. No, tranquilo. Tranquilo. Seguimos, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te incites en manera alguna a hacer lo malo. No, porque mira, no, deja la ira y desecha el enojo. Cuando nosotros caemos en la ira y en el enojo, nos perdemos de muchas cosas. Cuando caemos en la ira y en el enojo, nos perdemos la oportunidad de ver el obrar de Dios. Nos perdemos la oportunidad de ver el milagro de Dios. Y sobre todas las cosas, terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Entonces, el Señor siempre nos muestra y nos dice ser manso y humilde. Dentro del fruto del Espíritu Santo dice templanza, mansedumbre y templanza. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que en todos los conceptos el Señor dice, no te aires, no te enojes. Guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Confía en Él, deleítate en Él. Y Él va a hacer, Él va a obrar. Así que en todo lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, ¿hay realidades de injusticia en el mundo? Sí, hay realidades, pero nosotros somos de Cristo. Y como somos de Cristo, vivimos de una forma diferente. Nuestra forma de pensar es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y tener la mente de Cristo es pensar como el Señor piensa. ¿Y cómo yo sé cómo piensa el Señor? Venga la palabra. Venga las Escrituras. Y así vamos a aprender a pensar de la manera en la que el Señor nos muestra. Lo que Dios promete al justo, imagínense una ciudad bajo sitio. Esto fue una realidad, una historia, ¿no? Rodeada de fuerzas enemigas. Y de repente se estaban acabando las provisiones. Y estaban allí el pueblo en esa ciudad con todas las puertas cerradas, los muros, ¿verdad? Ubicados para defender la ciudad. Y todo el mundo comenzando el hambre, a morirse de hambre. Y de repente entran por la puerta dos comiendo. Dice, ¿y de dónde ustedes sacaron eso? Oh, fuimos ahí a donde estaba el campamento de los enemigos. Y ahí estaba la comida lista, hecha, y los enemigos no sé dónde están. Es que Dios no necesitaba al pueblo para darle libertad, para liberarlos. El Señor había creado entre los enemigos ahí que se desconocieron el uno al otro y se mataban entre uno y el otro y salieron corriendo. El Señor los turbó de tal manera que el enemigo, entre ellos mismos se estaban matando y salieron corriendo. Y dejaron todo lo que tenían, los botines, la comida que estaban haciendo, todo estaba ahí. ¿Y cómo estaban los que estaban dentro del muro? Le chocaban las rodillas. Se le estaba acabando lo que tenían de comida. ¿Verdad? Y Dios hizo una liberación en su momento, en su tiempo y en su forma. Entonces, tenemos que aprender que Dios no te necesita para hacer el milagro que quiera hacer. Lo que Dios sí necesita es que tú tengas la actitud que tienes que tener como creyente.
esperar en Él, confiar en Él, hacer silencio en su presencia. Y de esa manera poder ver que Dios tiene cuidado. En estos días estamos viendo la hora silenciosa, ¿verdad? Que dice que aún hasta un cabello que se caiga de tu cabeza, el Señor lo sabe. Y si el Señor cuida de los pajarillos, ¿cuánto más valéis vosotros que un pajarillo? Dice la Escritura. Y entonces, ¿no? ¿El Señor no va a tener cuidado de nosotros? Claro que va a tener cuidado de nosotros. Seguimos ahí. Ese concepto de ya ganamos es un concepto interesante. Dice, pues he aquí, a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso está en Salmo 37, 10 al 11. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, fíjense, ahí hay muchos versículos que podríamos ver. Deuteronomio 28, 34, los capítulos. Usted va a ver, acuérdese de Deuteronomio, es la segunda ley, o la repetición de la ley, para la tierra prometida. El desafío de memorizar el versículo 9 que dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Claro que los del maletín toman este versículo para decir que ellos van a quedarse en la tierra, pero no es lo que está enseñando. Los del maletín toman estos versículos para predicarle a usted que si usted se convierte al Dios que ellos presentan, usted entonces va a heredar la tierra y usted se va a quedar aquí para siempre. No es lo que enseña el versículo, simplemente enseña de que los malignos en esta tierra en algún momento van a pasar, pero los que están haciendo la voluntad del Señor van a permanecer y van a disfrutar la vida, de esa vida abundante que el Señor ofrece. Y no solamente de eso, sino dice, versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es decir, está hablando del estilo de vida que puede tener el creyente en esta tierra. Entonces no estamos hablando de un reino terrenal en el cual el que espera en el Señor, que es manso, como lo dice la Escritura, va a heredar la tierra. No, en ese concepto no. Sino en el concepto de que el maligno va a pasar y el creyente se puede quedar porque está haciendo la voluntad del Señor. Y recrearse en la abundancia de paz. ¿Quién es el que da paz? El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces el Señor ofrece ¿qué? Esa paz que aparece también en Filipenses capítulo 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Entonces siempre, mis hermanos, siempre es mejor vivir como Cristo manda. Como creyente en Cristo Jesús, siempre. Hay muchos versículos ahí, ¿verdad? No tenemos el tiempo de verlos a todos. Algunas versiones dice, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Esa es la NBI. ¿Qué hará Dios con el justo cuando obedece? En versículo 6, versículo 11, versículo 28, habla acerca de lo que Dios va a hacer con los justos. En el versículo 30 también, pero el 28 dice, 37, 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara ¿a quién? ¿A quién dice el versículo 28? A sus santos, ¿verdad? Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, ¿hay ventaja entre el creyente y el no creyente? Quizás materialmente veamos que hay ventaja del impío porque prospera rápido. Pero espiritualmente hablando, hay ventaja de ser creyente. ¿Por qué? Porque es mejor, como decíamos recién, ¿verdad? Comer un pan en la voluntad del Señor que comer bistec encebollado, parrilla y cualquier otra cosa, caviar y un montón de cosas más. Es mejor comer un pan seco en el Señor, en la voluntad del Señor, en la paz del Señor, que tener una casa grande con una mesa de aquí a allá
y la esposa allá, y el esposo aquí, y los hijos por allá, el otro por allá, y no se hablan, y siempre conflicto. No importa lo pequeña que sea la casa, si es en el Señor, podemos recrearnos en la paz de Dios. ¿Qué dice el versículo 16 para motivarnos? Vamos a ver. Es lo que leíamos recién, que compartíamos. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. ¿Está convencido usted de eso? Mejor es lo poco del justo. Y me hace acordar esto, ¿se acuerdan de Santiago capítulo 1, 17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Verdad? Y cuando hablamos de estos conceptos entendemos que es mejor lo poco del justo. Y déjame decirle algo, no dice que siempre usted va a tener poco, pero aún si el Señor llegara a prosperarle también en lo económico, mantenga sus ojos en Cristo. Si tiene poco, mantenga su confianza en el Señor, y si tiene mucho, como quiera, siga confiando en el Señor. Entonces, eso es lo que requiere el Señor de nosotros. Lo que Dios promete al maligno, que pasará con el maligno, según versículos 9 y 10, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredan la tierra. En el versículo 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Versículo 13, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. 14 y 15, los impíos desenvainan la espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos, a los de recto proceder. Y entonces el 15 dice lo siguiente, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. En otras palabras, ¿quién defiende al justo? El mismo Señor. A veces maquinan contra el creyente, sí, pero el Señor nos defiende. Y en eso confiamos. Amén. En el versículo 20, el malvado desaparece como, versículo 20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Como si simplemente no hubiesen existido. ¿Debe buscar venganza el justo? Según Romanos 12, 19, dijimos no. ¿Por qué? Porque del Señor es la venganza, ¿verdad? ¿Cómo terminará la historia del mundo? Según Apocalipsis 19, 11 al 16. Es interesante, vaya conmigo ahí, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verdadero, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y ahí sigue un poco más de lo que es la profecía, pero simplemente es para recordar que ya nosotros conocemos el final. Y el final
el que gana es el Señor. Y los que ganamos somos aquellos que estamos en Cristo. Así que no se impaciente por cómo prospera el impío, el maligno. No le envidie. Y no se desvíe. Manténgase enfocado en la persona de Cristo. Meditemos en estas afirmaciones, ¿verdad? Y es importante para comentarlas. Lo que es difícil aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen prosperando y disfrutan de larga vida. ¿Dónde está la justicia de Dios? Ya nosotros sabemos, lo hemos aprendido hoy. ¿Por qué no los elimina ya? El Señor tiene su tiempo, tiene su forma, ¿verdad? Y si hay algo que como creyentes deberíamos orar es, Señor, dale la oportunidad que oigan tu palabra, para que vengan a los pies de Cristo. Dios quiere que vengan al arrepentimiento, que procedan al arrepentimiento, ¿no? Y dice, Él no retarda su promesa, como algunos la tienen como tardanza, sino que es paciente. Dice, no sabemos por qué se tarda en juzgar, pero Dios es soberano y hará justicia en su tiempo. Romanos 12, 19. Ahora, lo que sí sabemos es, como decíamos recién con el hermano José Luis, el Señor es paciente a ver si uno más viene a los pies de Cristo. El Señor está dando oportunidad, ¿verdad? Y ojalá puedan muchos venir a los pies de Cristo. Pero siempre recuerde esto, ancho es el camino, ancha es la puerta y son muchos los que van por ahí. Angosto es el camino, angosto es la puerta y son pocos los que van en el camino del Señor. El camino ancho lleva a la perdición, el camino angosto lleva a la vida. Y yo estoy ahí, por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Usted también? Amén. Estamos ahí. Se compara el maligno con la hierba, ahí lo vimos, que se seca, y también con el humo. Dice que se desvanece. Aún los que mueren viejos tendrán que dejar atrás su riqueza y poder. No se pueden llevar nada de aquí, no tienen otro futuro que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. Qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable. Pero qué bueno que nosotros estamos en Cristo, oremos y llevemos el Evangelio. Dice ahí, además, las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos gozan de todo, pero viven en paz, pregunta. O están controlados por la envidia, celos, rencores, avaricia, orgullo, temores. El que más tiene, más alarma tiene que poner, más cámara tiene que poner, más saca hígado tiene que poner, más, cuántas otras cosas. Protegerse de su enemigo. Ya la puede la hacen hasta arriba. Uh-huh. Ya la casa no se ve. Ya la casa no se ve. Cuidando su vida. Tienen que salir con 1000 ojos. ¿Verdad? Pero, si a nosotros nos sacan lo que tenemos, lo que nunca nos podrán sacar es a Cristo. Y Él es nuestra vida. Amén. Bien, terminamos aquí. Aprendamos ese salmo, el Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Y olvídese, déjele lo demás al Señor. Y usted manténgase confiando en el Señor y haciendo el bien. Amén. ¿Algún comentario? Sí. Mateo capítulo 5. Nos da mucha paz. De una u otra manera, o uno va a pasar por todas esas partes. Dios nos ayuda y dice, bienaventurado. Así es. O bienaventurado que es procesado en la justicia. Entonces el capítulo 10 es un grandísimo, la hora silenciosa, como lo demás. Entonces el capítulo 10 dice no te preocupes cuando te llegan allí a donde no es. No eres el que va a hablar. Va a hablar contigo. Es el Espíritu. En conclusión, requiere que Dios quiere, como dice el capítulo 4 de la Biblia, que seamos ganadores de las almas.